Vamos a entrar en la palabra de Dios entonces, ahí en Primero de Reyes. Vamos a leer un poquito el contexto. Ya el hermano Sherman leyó el texto que vamos a estar usando, pero vamos a leer desde el versículo 16 para entender un poco el contexto. Dice: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él, y dijo una de ellas: ah, Señor mío. Dice: yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz, estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que esta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta murió, porque ella se acostaba sobre él, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y luego ya entramos al texto que leímos en la lectura bíblica. Pero vamos a orar rápidamente para pedir la dirección de Dios sobre este mensaje. Señor, gracias le doy, Padre, porque usted ha sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, por permitirme el poder estar aquí en esta iglesia, el llenar el púlpito, por la bendición que cada uno de los hermanos aquí son para mí, Señor. Bendígales grandemente. Ayúdeles con todos sus proyectos y siga proveyendo de la manera que usted lo ha hecho hasta ahora. Así es que bendiga al pastor Gómez donde quiera que esté predicando. Bendiga este mensaje, Señor. Por favor, tome el control de mi boca, de mis labios, de mis palabras, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero hablarles acerca de la importancia del discernimiento. Busqué en internet la definición de discernimiento. Obviamente, cuando busco definiciones para un sermón, siempre busco esas definiciones de una manera bíblica. Las definiciones seculares pueden atinarle en ciertos casos, pero no es la misma, no va a ser lo mismo. Y dice así: el discernimiento es un juicio por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. Discernimiento espiritual es el juicio sano que hace posible la distinción entre el bien y el mal y el conocimiento de los caminos de Dios para su pueblo. Es la cualidad, bajo la guía del Espíritu Santo, de conocer si algo o alguien está siendo influenciado por Dios o no. Y hermanos, creo que una de las cosas más importantes que Dios a mí me ha enseñado en el ministerio es el aspecto del discernimiento. Ahora, vemos en una de las epístolas a los Corintios que el apóstol Pablo habla acerca del discernimiento como un don de Dios. Y yo creo que está el don de Dios y luego está el fruto del Espíritu Santo del discernimiento. Obviamente, por ejemplo, hay personas aquí que cantan muy bonito profesionalmente. Algunos de ellos nunca fueron a clases de canto. ¿Y cómo supieron cantar? Bueno, tienen el don de cantar. Nadie les enseñó, simplemente nacieron con ese don. Lo mismo es con el discernimiento. Hay personas a las que Dios les da el discernimiento y empiezan a ver las cosas de una manera muy diferente a los demás, pero todo es con el propósito del ministerio, ¿verdad? De la obra de Dios. Pero cada uno de nosotros como cristianos, hermanos, debemos de desarrollar el fruto del discernimiento en nuestra vida. ¿Por qué es importante? Mire, aquí en nuestra historia vemos que el rey Salomón, una de las personas más sabias que ha existido sobre la tierra, aparte del Señor Jesucristo obviamente, pero una de las personas más sabias tuvo el discernimiento para saber cuál mujer era la que le estaba mintiendo. Y todos en nuestra vida podemos decir que alguien nos ha mentido, alguien nos ha engañado, alguien ha tratado de tomar ventaja de nosotros en algún aspecto, o el simple hecho de ver a personas que aparentan algo en la iglesia, en su espiritualidad, y no tienen nada de espiritual.
Y a veces nosotros somos engañados. ¿Por qué? Porque no somos Dios, porque no podemos ver el corazón, porque nosotros no podemos leer los pensamientos de las personas. Eso es solamente algo que Dios puede ver. Pero lo que sí podemos hacer nosotros, hermanos, es poder empezar a analizar el comportamiento de las personas a través de la ayuda del Espíritu Santo para beneficios personales y para beneficios espirituales. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, cuando no tenemos discernimiento? Vaya por favor al libro de Génesis. Génesis capítulo 3. La primera persona que no tuvo discernimiento terminó pecando y terminó siendo echada junto con su esposo del huerto del Edén. Génesis capítulo 3, por favor, versículo 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Dice que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mire, esto es algo muy interesante porque siempre que hay una situación que no encaja, que no concuerda, tiene una media verdad. Por eso es importante tener cuidado con lo que usted escucha en las redes sociales, con lo que usted ve en las redes sociales. Hay un montón de predicadores, hay un montón de motivacionalistas que mezclan medias verdades con medias mentiras para captar la atención de la gente. Ahora, recuerden, mucho de lo que hay en las redes sociales es contenido. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente lo hace para generar dinero. Entonces, no es que realmente crean lo que están diciendo, pero como atrae a cierto grupo de público y a través de eso les pagan bastante, pues ellos se enfocan más en ese tipo de contenido. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Medias verdades. Bueno, sigamos leyendo, versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto, dice, podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahora, ¿era cierto esto? Era medio cierto. ¿Por qué? Porque no iban a morir físicamente en el momento, pero sí iban a morir espiritualmente y de igual manera sus días ya tenían fin en la tierra. O sea, el hombre fue creado para vivir físicamente eternamente en la tierra. Entonces, viene con una media verdad. Continuemos leyendo, dice, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. ¿Era verdad eso? Sí, era verdad. Se les iba a abrir a sus ojos hacia el pecado. Ahora, ahí está la media mentira, dice, y seréis como Dios. Eso era lo que Satanás intentó hacer, ¿verdad? Cuando él estaba en la gloria, hacer como Dios. Bueno, dice, sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y aquí vemos la primera señal de falta de discernimiento. Bueno, la segunda señal, porque la primera fue identificar las medias verdades del enemigo. La segunda señal fue discernir si lo que estaba a punto de hacer era bueno o era malo. Entonces, dice ahí que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era, ¿qué dice? Agradable a los ojos. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Mira, no todo lo que se ve bueno es bueno. Y no todo lo que se te ve, lo que a ti te parece agradable en tu perspectiva, realmente proviene de Dios. ¿Sí? Mira, hay amistades que algunos tienen en la iglesia que los están alejando de los caminos de Dios o de la voluntad de Dios para sus vidas. Y dicen, no, es que es un hermano espiritual. No, porque si fuera espiritual te estuviera ayudando a acercarte más a Dios, no alejándote más de Dios. ¿Sí? Y yo les digo esto porque en mi iglesia ha habido varias personas que yo les he advertido, hermano, hermana, mire, no haga tanta amistad con esta familia, porque esta familia de todo se queja, a todo le pone pero, no participa en todas las actividades, y ustedes como están animados, pues al final de cuentas los van a terminar desanimando. Y la excusa que siempre me dice la gente, ay no, pastor, es que yo sé que están desanimados, pero queremos nosotros ser de bendición para que se animen. Mentira del diablo. Mira, tú no vas a cambiar el estado espiritual de nadie. Eso lo cambia Dios. Y si la persona no está decidida en sí misma a dejar que Dios cambie su vida espiritual, nada ni nadie lo va a hacer. Nada ni nadie. Entonces, no más ora por ellos, intercede por ellos. Esa es el arma más poderosa que tiene el cristiano, que influencia a los demás, la oración. Pero si tú piensas que por juntarte con alguien lo vas a influir a acercarse a Dios y vas a descuidar tu vida espiritual, ahí ya perdiste.
Ahí ya perdiste y vas a pagar las consecuencias, porque no solamente te vas a desanimar tú, se va a desanimar tu pareja, se van a desanimar tus hijos y aquellas personas alrededor de ti que en cierta manera las estabas influenciando a través de tu testimonio. Y eso lo podemos ver muy claramente cuando llega Adán. Mire, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 6 otra vez, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también ¿a quién? A su marido. Entonces, la falta de discernimiento no solamente te afecta a ti, pero finalmente termina afectando también a tu familia, aún en las amistades que tú les permites tener a tus hijos. Ahora, cuando tus hijos están en tu hogar, ellos tienen que seguir tus reglas, ¿sí? Y si tú, en tu discernimiento que debes desarrollar a través de caminar con Dios y como fruto del Espíritu Santo, no sabes identificar qué amistades son buenas para tus hijos, entonces van a terminar mal. ¿Ok? Ahora, cada persona decide por sí misma, pero mientras que tus hijos están jóvenes, es tu responsabilidad. Mientras que tus hijos están en tu casa, es tu responsabilidad. Ejerce el rol de padre que Dios te ha dado. O sea, no, hermano varón, no se lo deje a toda su esposa. Ay, dile a tu mamá. Ay, que tu mamá te regañe. Ay, no. Hermano, usted sea la cabeza del hogar que Dios le ha puesto a hacer en su hogar. Y eso va a influir de muy grande manera. Aún así, Satanás va a venir a atacar, pueden cometer errores, es cierto, pero hay mucha diferencia cuando uno es responsable de los errores de los demás o cuando uno no influye para que los demás cometan esos errores. Entonces, seamos sabios, pero tiene que haber discernimiento. Amistades de tus hijos, amistades tuyas, decisiones importantes. Hoy no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no vas a venir a la iglesia? Es que me duele la cabeza. Es que hay un juego ahí en el parquecito, es que mis hijos ya los metí en la liga infantil. Aprende a discernir. Ahora, tú los puedes estar metiendo en algo que aparentemente es bueno. ¿Es malo hacer un deporte? No, no es malo. Malo es irle a la América, ¿sí? Eso sí es malo, ¿sí? Pero practicar un deporte no es malo. Malo es irle a los Donkeys de Colorado, a los Broncos de Colorado, ¿verdad? Pero practicar un deporte no es malo ni es pecado. Pero lo que es malo es no saber discernir si es lo que tú en realidad necesitas para mejorar tu nivel espiritual como líder de tu hogar, que o eres ahora o algún día vas a ser. Bueno, sigamos leyendo. Entonces, influyó no solamente en su vida personal, pero influyó en la vida de su familia. Dice versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios, dice, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y mire que viene, hermanos, como consecuencia de no tener discernimiento y tomar malas decisiones. Dice, y tuve miedo, vienen temores. El salmista David, ahí en el Salmo 34, versículo 4, dice, invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esas inseguridades causadas por causa del pecado, esas inseguridades que vienen a nuestra vida por causa de tomar malas decisiones. Por ejemplo, una persona que se alejó de los caminos de Dios, estaba involucrada en el ministerio, tenía alguna clase, tenía alguna parte en alguna área de la iglesia, se aleja de Dios sin discernimiento y después cuando Dios trae conciencia a su vida, entonces viene y dice, ay, es que ya no sé si Dios me aceptará. Y luego, qué vergüenza con los hermanos, me van a criticar. No, que se entere el hermanito aquel, que metí la pata y que andaba ahí con una cerveza y que... Esas inseguridades vienen a causa de tus malas decisiones. Son consecuencia. Por eso es importante, primero, mejor ten discernimiento. Aprende a tomar esas decisiones. Bueno, versículo 12 dice, y el hombre respondió, fíjese, la falta de discernimiento
nos produce, echarle la culpa a los demás por nuestras decisiones. O sea, no asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Dijo Adán, la mujer que me diste. Y quiero que note algo importante aquí, porque en realidad no le está echando la culpa a Eva, le está echando la culpa a Dios. O sea, tú, Dios, si no me hubieras puesto a esa hija de Satanás, ¿verdad? No fue culpa de Dios. Dios no tuvo nada que hacer. Al contrario, Dios les dio el libre albedrío porque Dios no quería tener robots. Por eso Dios te da libre albedrío a ti. Por eso a ti Dios no te forza a estar en la iglesia a todos los servicios. Por eso a ti Dios no te forza a participar de un ministerio. Por eso a ti Dios no te forza a someterte a tu pastor. Porque Dios no quiere un robot. Ahora, el aspecto bien interesante, hermanos, del discernimiento es, bueno, no como don, porque vuelvo a repetir. Existe el don del discernimiento y existe el fruto del discernimiento. Pero un aspecto muy importante del fruto del discernimiento es que Dios no te lo da de la nada. Dios te pone en situaciones en las cuales tú desarrollas el discernimiento. Por ejemplo, tú pides paciencia y Pedro en una de sus epístolas dijo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, tú pides paciencia, Dios te va a traer pruebas. Tú pides un incremento de fe y Dios va a traer necesidad a tu vida en varios aspectos. Tú pides misericordia y Dios va a poner a personas en tu vida que te van a causar odiarlas, pero que a través del fruto del Espíritu Santo Él va a producir misericordia, que al final de cuentas misericordia es lo que Dios no nos da que merecemos. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, entonces, cuando nosotros como cristianos entendemos que necesitamos discernimiento en muchas áreas, amistades, decisiones, aún los lugares a donde tú vas. Puedes aún leer un libro, escuchar una predicación, hermanos. ¿Cuán importante es el discernimiento? Necesitamos el discernimiento para todas las áreas de nuestra vida. Es más, necesitas el discernimiento hasta para cuando tu pastor te está predicando, para ver en qué áreas específicas el Espíritu Santo te está hablando. Y por eso es que tú debes de formar o de producir a través de la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, el fruto del discernimiento. Vuelvo a repetir, en las redes sociales hay un montón de charlatanes, pero también hay buenos predicadores. Pero el asunto es, mire, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en esto. Cuando nosotros estamos buscando palabra de Jehová, o sea, un mensaje referente a alguna situación que estamos pasando, a veces buscamos algo que nos haga sentir bien. Yo en una ocasión, hermanos, estaba en una situación muy confusa y era como si Dios me hubiera dado una señal y me hubiera dicho, haz esto, pero no estaba seguro. Entonces fui con el pastor McMath y el pastor McMath me dijo algo de acuerdo a su perspectiva personal. No me quedé a gusto con ese consejo. Fui con el pastor Galván y el pastor Galván me dio otro consejo de acuerdo a su perspectiva. Y luego fui con otro pastor y me dio otro consejo de acuerdo a su perspectiva. Entonces eran 3 puntos diferentes de acuerdo a una sola situación. Y yo no sabía qué hacer. Ahora, ninguno de los 3 estaba mal porque era un consejo de acuerdo a la palabra de Dios, pero difería en la manera en la que yo debía de actuar referente a eso. El problema es que yo no tuve discernimiento y terminé tomando una decisión equivocada, que causó gran quebranto a mi corazón, pero también que causó algún tipo de conflicto en la iglesia. Y todo por no tener discernimiento. Ahora, yo pienso, y ahora de la manera en la que yo veo la situación, yo sé que Dios me puso allí para empezar a desarrollar el asunto del discernimiento.
Ahora yo puedo ver cosas que antes no veía. Y no es que yo sea vidente. No estoy diciendo que yo soy vidente, ¿verdad? No quiero que venga después del servicio y me diga, pastor, ¿me puede leer la mano? Si quiere le hago una limpia, pero de cartera, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que el Espíritu Santo te empieza a revelar cosas. Y mire, uno de los puntos muy importantes en cuanto a esto, hermanos, es que yo ahora veo a esa situación y yo digo, pero si Dios me dio muchas señales de no hacer lo que yo hice o de tomar la decisión que yo hice. Ahora yo oré, yo ayuné y había confirmaciones, pero también había, como ¿se acuerda cuando Elías estaba deprimido y se fue a esconder a la cueva? Y salió de la cueva y pasó un fuego, pero dice la Biblia, Jehová no estaba en el fuego, y luego vino un terremoto y Jehová no estuvo en el terremoto. Y lo dice, y luego un silbo apacible. Y ahí es donde yo me identifico. Entonces yo ahora veo la situación y yo digo, pero si Dios me ponía en mi corazón esa intranquilidad en cuanto a esa situación, y yo aún así decidí proseguir. Porque obviamente había muchos cristianos influyéndome, pastores, que sí, y ahí estaba yo, pero omití la voz del Espíritu Santo. Y esa es una de las áreas muy importantes del Espíritu Santo. Mire, vamos por favor ahí al libro de Efesios. En Efesios, ahí en el capítulo 5, desde el versículo 1, está tremendo este capítulo, hermanos, porque la palabra de Dios nos anima, nos exhorta a andar como hijos de Dios, como hijos de luz, a abandonar nuestra vieja manera de vivir. Pero más importante, versículo 16 dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cómo, hermanos, discernimos la voluntad del Señor? Versículo 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed que llenos del Espíritu. Entonces, este aspecto, hermanos, del Espíritu Santo es que Él te ayuda a descubrir y a guiarte a la voluntad de Dios. Les decía en la escuela dominical, hermanos, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de lo que Dios debe de ser para la vida del cristiano. No cualquier carrera que cualquier joven tome quiere decir que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿puede servir a Dios aún en una carrera secular? Claro que sí. Yo creo que el mundo necesita más doctores cristianos, más médicos cristianos, más abogados cristianos honestos. Es más, hasta en la política, hermanos, necesitamos buenos senadores cristianos, buenos congresistas cristianos que luchen y defiendan los valores cristianos y de la Biblia. Pero el problema es, ¿eso es el centro de la voluntad de Dios? Porque recuerda, hay dos aspectos de la voluntad de Dios. Hay el aspecto de la voluntad permisiva de Dios y hay el aspecto de del centro o de la perfecta voluntad de Dios. Y ahí es donde tú necesitas tener discernimiento. Otra vez te vuelvo a repetir, Dios no te va a forzar a tomar decisiones para Él, pero te va a dar señales a través de su Espíritu Santo si tú eres salvo. Él te va a guiar, Él te va a querer llevar. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo quería hacer un viaje, pero él dijo, pero el Espíritu Santo no nos dejaba? Oye, pero era para predicar el Evangelio. ¿Era la voluntad de Dios predicar el Evangelio? Sí, pero en ese momento no era la voluntad perfecta de Dios que ellos fueran a ese lugar todavía. Entonces eso nos indica por qué es tan importante depender del Espíritu Santo para poder discernir. ¿Cómo, hermanos, aprendemos a discernir? Número 1, camina con Dios. Dice el versículo 18, dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La única manera de ser lleno del Espíritu Santo es caminar con Dios. Y déjame decirte algo, ser lleno del Espíritu Santo no es perder el control. Ay, es que me llenó el Espíritu Santo y me puse en un trance. Eso no es bíblico. En ninguna parte de la Biblia vemos a alguien que fue lleno del Espíritu Santo que perdió el sentido. A nadie. Todos los que fueron llenos del Espíritu Santo estaban conscientes y siempre había almas salvas. Siempre.
Siempre impactaban a los demás. En la iglesia se arrepentían, en la iglesia eran salvos, a la iglesia se bautizaban y se agregaban como miembros siempre que los apóstoles eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, primero tienes que caminar con Dios, tienes que formar un caminar con Dios para poder ser lleno del Espíritu Santo e identificar la voz del Espíritu Santo de la voz de tu corazón. Jeremías, por favor, rápidamente, Jeremías capítulo 17. Jeremías, y necesita mover su Biblia rápido conmigo. Si acaso yo empiezo a leer el versículo antes que usted, apúntelo, ya usted lo tiene como referencia. Versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y ahí es donde yo creo que quiero enfocar o enfatizar el resto de mi mensaje, hermanos. Saber distinguir y saber la diferencia entre la voz de tu corazón y la voz del Espíritu Santo. Ahora, Dios ha puesto en nuestra vida natural sentidos, ¿no? Tenemos el sentido del olfato, tenemos el sentido del gusto, del tacto, de la visión, etcétera, etcétera. Pero también Dios ha puesto en la vida de cada persona una conciencia. Y dice la palabra de Dios que hay que tener cuidado con la conciencia, ¿verdad? Porque obviamente, de acuerdo a Romanos capítulo 1, la conciencia nos dice que hay un solo Dios. Muchos dicen, no, es imposible que las tribus indígenas de Brasil jamás conozcan al Dios verdadero. No, no es imposible. ¿Alguien aquí ha escuchado hablar de Netzahualcóyotl? ¿Sí? Un emperador allá creo que era del Imperio Azteca. ¿Sí? Este emperador no solamente era un emperador o un gobernante, pero era un poeta. Y Netzahualcóyotl en una ocasión escribió una poesía al Dios no visto. Y él decía en su poesía que el Dios no visto era el creador de todas las cosas en la tierra. Y bueno, en su ignorancia, él decía, era el creador de todos los otros dioses. Entonces, la gente, ¿verdad?, lo criticaba y le decía, Netzahualcóyotl, no nos gusta tu Dios porque no tenemos una imagen, no sabemos cómo se ve. Y él les decía, sí, pero él es el Dios máximo, o sea, él es el único Dios. Pero hay otro aspecto muy interesante que también Netzahualcóyotl mencionó en una ocasión, que ese Dios no conocido, no visto, tenía un hijo. ¿Cómo supo Netzahualcóyotl de eso? ¿Quién se lo reveló? No tenía una Biblia, todavía no llegaban los españoles aquí a este continente. Bueno, ahí tienes Romanos capítulo 1. No hay excusa, porque lo que de Dios se le reveló a través de la creación, ¿sí? Ya muchos escogieron adorar más a la creación que al Creador. Entonces, entendamos este principio, ¿sí? Nuestro corazón, nuestra conciencia nos pueden engañar. Esa frasecita de tú sigue tu corazón, ¿verdad? Que hasta parece que salen hasta corazoncitos y una hora así especial. No. No sigas tu corazón siempre. Porque si tú eres salvo, si tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador personal, tú tienes al Espíritu Santo que te debe de guiar y dirigir, aun cuando tú sientes algo diferente. Y ahí es donde yo les digo, yo en esa situación, yo sentía que debía de persuadir lo que todos me aconsejaban que persuadiera, o bueno, lo que la mayoría de las personas me aconsejaban, pero la voz del Espíritu Santo, un silbo apacible, algo muy delicado y muy pequeño, me decía, no persuadas. Y me decía, mira esto. Y yo decía, no, Señor, pero está bien, es que tú vas a obrar, ¿no? Tú vas a cambiar. Y no, la situación terminó patas para arriba y después entendí y dije, yo tuve que arrepentirme y le dije al Señor, Señor, perdóname porque yo omití la voz de tu Espíritu Santo. Aprender a discernir la voz del Espíritu Santo es muy importante. Mire, vamos a leer, por favor, ahí en el versículo 5 de Jeremías capítulo 17. Dice, así ha dicho Jehová.
¿Sí? ¿Está conmigo? Jeremías 17. Leímos el 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Versículo 10, yo Jehová. Y la Biblia dice, la conciencia puede estar corrompida. La conciencia puede estar debilitada. No te guíes entonces por eso, guíate por la palabra de Dios. Y si algo va contrario a la palabra de Dios, entonces no es la voluntad de Dios. Versículo 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre. Ahora, el problema no es confiar en las personas. El problema es confiar en las personas más que en Dios. Le sigue diciendo la segunda parte: y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Nada ni nadie debe de interferir en tu relación con Dios. Entonces, aprende a discernir la voz del Espíritu Santo y la voz de tu corazón. Si la situación en la que tú estás te está alejando de Dios, si la situación en la que tú estás está afectando tu caminar con Dios, entonces aléjate de esa situación. Aprende a discernir aunque no veas claramente las cosas. Aprende a obedecer a Dios aunque no entiendas el porqué de las cosas. Ahora, tal vez necesitamos pasar ese proceso para aprender a discernir. Ahora lo veo necesario. Yo digo, si sin ese proceso que yo pasé, yo todavía estuviera bien menso. Yo todavía estuviera con cara de yo no sé qué. ¿Sí? Yo no supiera discernir. Ahora yo veo a una persona y viene la persona y viene y me pone carita de cordero, ¿verdad? Llevado al matadero, y yo ya no creo todo lo que me dicen. Yo ya no les creo. Ahora, no es porque yo sea Dios y porque yo adivine lo que están diciendo, es simplemente, ahora yo ya sé identificar la voz del Espíritu Santo cuando viene y me dice, ok, no creas todo lo que te dice. Simplemente pon atención a sus acciones. Entonces, la causa de mis decisiones va a traer cierto efecto y cierta consecuencia. Y cuando nosotros caminamos en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo, empezamos a ver anticipadamente, las consecuencias de esas decisiones. Y uno como pastor aprende a ver eso. Uno como pastor le dice a la gente, oye, no tomes ese trabajo, te va a afectar no solamente en la iglesia, pero con tu familia. Y la gente piensa, ay, el pastor qué envidioso, no quiere que haga dinero. No es el dinero. Mira, a propósito, el dinero es solamente un instrumento que Dios usa en tu vida para llevar a cabo ciertas cosas, pero el dinero nunca debería de ser el fin. El dinero va y viene. Un día puedes estar aquí, otro día puedes estar allá abajo sin nada. Yo le digo mucho a la gente, porque tengo una compañía secular, y le digo, a mí, gracias a Dios, Dios me ha permitido trabajar y ganar bien en algunos tiempos, no siempre. Pero a mí lo que menos me importa es el dinero. A mí lo que más me importa es la sabiduría que he podido obtener a través de hacer lo que yo hago. Y lo mismo es en el pastorado. En el pastorado, a mí no me importa el reconocimiento. Y es más, hermanos, a veces cuando más lo reconocen a uno es cuando más duro te van a acuchillar por la espalda. Pero el reconocimiento, hermanos, un día te tienen aquí en la palma de la mano y el otro día te tienen casi en el infierno acusándote. O sea, lo que importa no es tal vez el resultado, sino más bien lo que importa es aprender a amar el proceso. Y con esto quiero cerrar. Si tú no amas el proceso de lo cual Dios te está llevando o te está poniendo, entonces estás perdiendo todo el sentido de por qué Dios te tiene ahí. Yo creo que lo más importante, una de las cosas más importantes que debemos de pedirle a Dios es que nos enseñe cuál es el propósito de por qué está permitiendo esa situación en nuestra vida. Número 2, que quiere que aprendamos a través de esa situación. Y número 3, la habilidad de poder discernir por qué estoy pasando y para qué estoy pasando eso. Y eso lo podemos ver claramente con José. José tuvo un sueño, Dios le mostró que iba a ser líder. No le dijo cómo, no le dijo cuándo,
y le dijo que iba a ser un lecho de rosas. Poco después de que José tuvo ese sueño, sus hermanos lo vendieron. Después de que lo vendieron, lo compró Potifar y luego su esposa intentó seducirlo, él rechazó y luego lo mandan a la cárcel. En la cárcel, él pide al copero y al panadero que se acuerden de él cuando salieran de la cárcel. Obviamente al copero, al panadero, perdón, le dieron cuello, pero al copero se le olvidó. Y ahí está José esperando. Y yo me pongo a pensar, yo digo, ¿sería fácil para José estar en esa situación? Ahora, la Biblia nunca nos dice que José se quejó, ¿verdad? Pero póngase usted en los zapatos de José. ¿Qué haría usted si todo eso viniera a su vida? Si su familia lo vende, si lo acusan injustamente y si se olvidan de usted en la cárcel, ¿qué haría usted? Pero lo que sí podemos aprender de José es que cuando José ve a sus hermanos de nuevo, que empieza, ¿verdad?, a juntar grano para la hambruna que ya estaba casi por venir. José se revela a sus hermanos, dice la palabra de Dios, que llora, da un grito amargo y toda la casa de Faraón oyó ese grito, ¿verdad? Pero cuando él viene a sus hermanos, va y los abraza. Y les dice, calmados, tranquilos. Ustedes lo hicieron para mal, pero Dios lo hizo para bien. O sea, ¿cuántos años le tomó a José poder discernir el propósito de Dios? Pero finalmente lo discernió y aprendió que sus propósitos son perfectos. Es importante reconocer cuando hemos fallado. Es importante reconocer cuando hemos hecho las cosas mal. Decir, Señor, perdóname en mi ignorancia, yo omití tu voz, omití tu palabra, no quise seguir tu camino y por eso estoy aquí. Y dice la palabra de Dios que Dios restaura. Mire, vamos a Eclesiastés. Yo sé que le dije que ya me lo terminaba, pero no le dije cuándo, ¿verdad? Eclesiastés, el capítulo 3, por favor. Y leemos el versículo 15. Y dice ahí, aquello que fue, ya es. O sea, ya no puedes cambiar los errores que cometiste. Ya no puedes cambiar el hecho de que rechazaste oportunidades que Dios te dio para servirle. No lo puedes cambiar. La regaste, tal vez echaste a perder el propósito perfecto de Dios para tu vida, pero no quiere decir que no haya un propósito. Todavía Dios sigue teniendo un propósito. Dice, lo que fue ya es y lo que ha de ser fue ya. Y subraya esa última parte. Dios restaura lo que pasó. Esa situación que yo pasé hace algunos años, te pudiera decir que me ha hecho aprender obviamente distinguir la voz del Espíritu Santo de mi corazón, pero también me ha hecho dirigirme hacia aquellas personas que en cierta manera intentaron dañar mi testimonio y destruir la iglesia. Dios me ha ayudado a amarles. Porque también no solamente empiezas a discernir las intenciones de los demás o a veces las acciones de los demás, más que nada, sino empiezas a discernir los propósitos de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 28, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Te traicionó un amigo, todas las cosas te ayudan a bien, aunque te duela. Te traicionó alguien en la iglesia, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque te duela. Te estás desanimando, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque te duela. Ya no quieres seguir, todas las cosas nos ayudan a bien, aunque te duela. Y finalmente, hermanos, debemos de entender, somos adultos, la mayor parte de nosotros. Hay algunos niños, pero la mayor parte de nosotros somos adultos. Y creo que una de las cosas que se nos ha olvidado en nuestra sociedad es que los adultos
siguen haciendo las cosas o siguen hacia adelante, aunque se ponga difícil el camino. No actúes como niño. ¿Alguien te hizo algo? No te enojes con ellos como se enoja un niño y no les dejes de hablar por años. Déjaselo a Dios. ¿Te hirió a alguien? Déjaselo a Dios. Dios es juez justo. Sí, yo estoy llorando para que Dios mande fuego del cielo. No. Dios es un Dios juez justo porque Él busca reconciliación y restauración, no aniquilación. Entonces, da una sonrisa en esos tiempos difíciles. Cuando no entiendas las cosas, aprende a distinguir esos silbos apacibles del Espíritu Santo que te están guiando, que tal vez te están diciendo, allí no vayas, no tomes ese trabajo, no estudies esa carrera, no dejes ese ministerio, no termines como Adán y Eva, que ellos terminaron siendo echados del jardín del Edén por no saber discernir. Aprende a identificar las medias verdades. Aprende a identificar las medias mentiras. Y aprende a identificar la verdad total de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Todos con sus ojos cerrados.